Buenos días, mundo, murmura Marta cada mañana, mientras abre la puerta del corral con un crujido familiar. El aire huele a tierra mojada, a heno fresco y a promesas silenciosas. Las gallinas picotean el suelo con alegría, los patos graznan en el estanque, y los caballos relinchan suavemente desde el prado. Pero hoy, algo distinto flota en el ambiente, una expectativa casi sagrada. Hoy nacieron los pollitos de Leona, dice Marta en voz baja, como si temiera romper un hechizo. Leona, una joven gallina de plumas castañas y mirada inquieta, había estado sentada sobre su nido durante 21 largos días. 21. Cada hora marcada por su paciencia, su ansiedad, su esperanza. Y esta madrugada, al fin, los primeros píos débiles y temblorosos perforaron el silencio del gallinero. Marta se arrodilla con cuidado, sin hacer ruido, y observa con los ojos brillantes. 20 pequeñas bolitas amarillas, húmedas, frágiles como pétalos recién abiertos, se mueven torpemente bajo el ala protectora de Leona. La gallina los mira con una mezcla de asombro y terror. ¿Qué hago con todos ustedes?, parece preguntar su mirada, aunque no emite sonido alguno. Marta sonríe con ternura, pero también con preocupación. Sabe que Leona nunca ha sido madre antes. Es joven, nerviosa, y el mundo fuera del nido es tan vasto, tan peligroso. Tranquila, Leona, le susurra, acariciando suavemente su espalda con la punta de un dedo. No estás sola. Aquí todos cuidamos de los nuestros. Pero incluso mientras lo dice, siente un escalofrío. Porque en el fondo, sabe que el instinto no siempre basta. A veces, el amor necesita más que ganas, necesita coraje. Y Leona, con sus ojos redondos y su corazón acelerado, aún no ha encontrado el suyo. El sol sube más alto, bañando el corral en luz cálida. Los pollitos comienzan a explorar, tropezando unos con otros, emitiendo pequeños chillidos de curiosidad. Leona los sigue con pasos vacilantes, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si tratara de contarlos una y otra vez. 1, 2, 3, murmura Marta, imitando mentalmente el conteo de la gallina. 20. 20 vidas nuevas. 20 razones para creer en este mundo. En ese momento, desde el prado cercano, un caballo alza la cabeza. Es Tornado, un semental viejo de pelaje grisáceo y ojos profundos como pozos antiguos. Ha vivido mucho, perdido más, y ahora pasa sus días en silencio, observando. No se acerca. Solo mira. Pero en su mirada hay algo que Marta no logra descifrar del todo. ¿Nostalgia? ¿Esperanza? La brisa sopla suavemente, llevando consigo el aroma de jazmín silvestre. Todo parece en paz. Todo parece perfecto. Pero el corazón de Leona palpita como un tambor asustado. Porque el amor, cuando llega de golpe, puede ser tan abrumador como hermoso. Y ella aún no sabe si está lista para cargar con tanto. Marta se levanta, sacude su falda y suspira. Que el cielo los cuide, dice, mirando al horizonte. Pero ni siquiera el cielo sabe lo que está por venir, porque esta noche, cuando la luna cubra el valle con su manto plateado, Leona tomará una decisión que cambiará todo. Y entonces, el caballo hará lo impensable. Certo, agora atue como narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção. Com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Con 6.000 caracteres, Leona no era como las otras gallinas del corral. Mientras ellas cacareaban con orgullo tras poner un huevo o guiaban a sus pollitos con una seguridad nacida de la costumbre, Leona guardaba en su pecho un temblor constante, como si el mundo entero fuera demasiado grande para sus alas. Había sido criada en soledad, lejos del bullicio del gallinero principal, porque desde pequeña mostró una timidez que los demás confundían con debilidad. Pero no era debilidad, era sensibilidad. Una sensibilidad tan aguda que cada ruido fuerte la hacía esconderse, cada mirada ajena la hacía encogerse. Y ahora tenía 20 pares de ojitos negros fijos en ella. Mamá, mamá, parecían decir los pequeños píos que llenaban el aire alrededor del nido. Leona bajó la cabeza, intentando abarcarlos a todos bajo sus alas, pero eran demasiados. Uno se escapaba por la izquierda, otro rodaba hacia atrás, un tercero picoteaba su pata sin entender que podía hacerle daño. No, esperen, quiso gritar, pero solo emitió un cloqueo nervioso. Su corazón latía como si quisiera salir volando de su pecho.
Cada instante era una prueba. ¿Estaban comiendo? ¿Tenían frío? ¿Se habían alejado demasiado? Y sobre todo, ¿los amaba lo suficiente? Porque eso era lo que más la atormentaba. No el hambre, ni el cansancio, ni el miedo a los zorros. Era la duda. ¿Soy capaz de amarlos a todos? Recordaba cómo su propia madre la había ignorado después de su nacimiento, ocupada en criar a otra nidada más fuerte, más ruidosa, más normal. Leona había crecido sola, aprendiendo a sobrevivir entre sombras, y ahora, al mirar a sus pollitos, tan pequeños, tan confiados, sentía un nudo en el buche. No quiero que sientan lo que yo sentí, pensó, con los ojos húmedos. Pero al mismo tiempo, una voz interior, cruel y familiar, le susurraba: no estás hecha para esto. Vas a falarlos. Mejor vete antes de que te odien. Afueras del nido, Marta. Observaba desde lejos, con una taza de té humeante entre las manos. ¿Está bien, Leona?, preguntó en voz baja a Lyra, la vieja paloma que descansaba en la viga del cobertizo. Tiene miedo, respondió Lyra, moviendo suavemente la cabeza. El miedo no la hace mala. Solo humana, bueno, gallina. Marta sonrió tristemente. Todos tenemos miedo la primera vez. Lo importante es no huir. Pero Leona ya estaba al borde. Cada pío era una aguja clavándose en su conciencia. Cada paso torpe de los pollitos le recordaba cuán vulnerable era su existencia, y cuán grande sería su culpa si algo les pasaba. Al atardecer, cuando el sol tiñó el cielo de naranja y el viento comenzó a soplar más frío, Leona dio un paso atrás. Luego otro. Miró a sus crías, todas dormidas en un montón cálido bajo lo que quedaba de su calor. Perdónenme, susurró, aunque nadie la oyó. Y entonces, con el alma hecha trizas, alzó las alas y echó a correr. No hacia ningún lugar en particular. Solo, lejos. Lejos del peso, lejos del amor que no sabía cómo sostener. Corrió hasta que sus patas dolieron, hasta que el gallinero fue apenas un punto en la distancia. Se escondió bajo un viejo carro abandonado, temblando, con los ojos cerrados, mientras las lágrimas, sí, las gallinas también lloran, aunque nadie lo crea, rodaban por su pico. No soy suficiente, sollozó en silencio. Y en ese momento, mientras el mundo seguía girando, los 20 pollitos despertaron solos. Uno por uno, miraron a su alrededor. Mamá, ¿dónde estás? Pero no hubo respuesta. Solo el viento, que empezaba a gemir con la promesa de una tormenta. Y en el prado cercano, Tornado, el viejo caballo gris, levantó la cabeza. Algo en el aire había cambiado. Madre, se despertaron uno tras otro, desorientados, inquietos. Mamá, emitió el más pequeño, con una vocecita tan fina que apenas rozó el aire. Nadie respondió. Se miraron entre ellos, con ojos redondos y brillantes, aún incapaces de entender el abandono, pero sí capaces de sentir el frío que empezaba a trepar por sus patitas desnudas. Uno se acurrucó contra otro, luego otro se unió, y así, instintivamente, formaron un montón tembloroso de plumón amarillo, buscando en el cuerpo del otro lo que ya no tenían: protección. Tengo frío, murmuró uno, y su hermano le cubrió la espalda con su alita diminuta. ¿Dónde está mamá?, preguntó otro, con la voz quebrada por el sueño y el miedo. No había respuestas. Solo el crujido del viento moviendo las hojas secas, el lejano gruñido del trueno, y ese silencio tan grande que parecía gritar. En el prado, Tornado seguía inmóvil. No había comido. No había bebido. Solo observaba. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, estaban fijos en el gallinero. Algo en su interior, algo dormido durante años, había despertado. No era curiosidad. Era reconocimiento. Reconocía ese vacío. Ese hueco que deja a alguien cuando se va sin decir adiós. Recordó a su potro. Pequeño, fuerte, lleno de vida, hasta que la fiebre lo llevó en una noche igual a esta. Él, entonces joven y orgulloso, no supo qué hacer. Solo relinchó al cielo, impotente, mientras el cuerpo de su cría se enfriaba entre sus patas. Ahora, esos píos débiles le llegaban como ecos del pasado. Sin pensarlo, dio un paso. Luego otro. Sus cascos pesados resonaron suavemente contra la tierra blanda. Los otros animales del corral se callaron. Incluso las ranas del estanque dejaron de croar. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Tornado se detuvo frente al gallinero. Bajó la cabeza con una lentitud casi sagrada, como si temiera asustarlos. Y allí estaban, 20 bolitas amarillas, apretadas unas contra otras, temblando no solo de frío,
sino de soledad. Uno de ellos lo vio. Levantó la cabecita, parpadeó, y en lugar de huir, como habría hecho cualquier pollito sensato ante un caballo, emitió un pequeño pío interrogante. Tornado no se movió. Solo respiró. Su aliento cálido formó una nube suave en el aire nocturno. Ven, pareció decir su mirada, aunque no tenía palabras. Y entonces, con una ternura que nadie en la granja jamás le habría creído, Tornado dobló lentamente las patas delanteras y se dejó caer al suelo, con cuidado infinito, como si su cuerpo fuera de cristal. Se acomodó en semicírculo alrededor del grupo de pollitos, envolviéndolos con su presencia, con su calor, con su sombra protectora. Los pollitos se quedaron quietos. Unos segundos. 2. 3. Luego, como si una fuerza invisible los guiara, comenzaron a caminar hacia él. Primero 1. Luego 3. Luego todos. Se metieron bajo su cuello, entre sus patas, acurrucándose contra su pelaje grueso y tibio. Algunos incluso se subieron a su pata delantera, como si buscaran estar más cerca de su corazón. «Estás aquí», parecieron susurrar. Y Tornado, por primera vez en años, sintió algo distinto al dolor. Sintió propósito. En lo alto, Marta apareció en la puerta de la casa, envuelta en un chal. Había oído el silencio extraño, había sentido la tensión en el aire. Cuando vio a Tornado rodeando a los pollitos como una montaña viva, se llevó una mano a la boca. «Dios mío», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Detrás de ella, Lira aterrizó suavemente en la baranda. «El amor no siempre tiene forma de madre», dijo la paloma, con voz serena. «A veces, tiene forma de caballo». Marta asintió, incapaz de hablar. Observó cómo Tornado movía apenas la cola para abanicar suavemente a los más pequeños, cómo bajaba la cabeza para protegerlos del viento que ahora soplaba con más fuerza. Y entonces, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pero los pollitos ya no temblaban. ¿Por qué el impensable? Había ocurrido. Un caballo, solitario y roto, había elegido cuidar. Y en medio de la tormenta, nació algo nuevo, una familia hecha no de sangre, sino refugio. Los pollitos, acurrucados bajo su sombra, dormían al fin, agotados por el miedo y el frío, ahora vencidos por el calor inesperado de un amor que no pedían, pero que necesitaban desesperadamente. Marta, desde la puerta, observaba en silencio, con el corazón en la garganta. No se atrevía a acercarse. Temía romper el hechizo. ¿Quién era ella para interferir en algo tan puro, tan extraño, tan verdadero? Pero mientras la noche avanzaba y la lluvia se volvía más densa, una sombra se movía entre los árboles del bosquecillo cercano. Leona había estado allí todo ese tiempo, escondida bajo el carro viejo, escuchando. Al principio, solo el viento. Luego, los píos de sus crías. Y después, el silencio. Un silencio que la había helado hasta los huesos. Había querido correr de regreso, gritar, arrepentirse, pero el miedo la clavó al suelo. Hasta que oyó el relincho suave de Tornado. No era de advertencia. Era de consuelo. Y entonces, sin entender por qué, sus patas comenzaron a moverse solas. Ahora, empapada, con las plumas pegadas al cuerpo y los ojos enrojecidos, se detuvo al borde del prado. Desde allí, vio lo que jamás habría imaginado. Tornado, el caballo solitario, el gigante gris que nunca se mezclaba con nadie, estaba rodeando a sus pollitos como si fueran suyos. Y ellos lo aceptaban. Incluso parecían sonreír en sueños. Leona sintió un puñal en el pecho. No de celos, de vergüenza. «Yo los dejé», murmuró, con la voz rota. Y él los salvó. Sus patas temblaban. No por el frío, sino por la culpa. Cada paso que daba hacia el gallinero era como caminar sobre brasas. Quería huir. Pero también quería verlos. Solo una vez. Asegurarse de que estaban bien. Se acercó con sigilo, ocultándose tras un arbusto. Desde allí, observó cómo uno de los pollitos más pequeños se despertó, miró a Tornado y emitió un pío suave, casi cariñoso. «¿Eres mi mamá ahora?», pareció preguntar. Tornado bajó la cabeza y rozó suavemente el pico del pollito con el hocico. No hubo palabras. Solo presencia. Solo protección. Leona cerró los ojos. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. «No merezco volver», susurró. «Después de lo que hice, ¿cómo podrían perdonarme?» En ese momento, Marta la vio. La reconoció al instante por su postura encorvada, por la forma en que miraba a sus crías con dolor y anhelo. Dio un paso adelante, pero Lira,
posada en su hombro, la detuvo con un leve aleteo. Déjala sufrir un poco más, dijo la paloma. El arrepentimiento verdadero no se apresura. Nace en la oscuridad, y solo allí aprende a valorar la luz. Marta asintió, aunque su corazón se partía en dos. Dentro del círculo de Tornado, los pollitos dormían en paz. Pero afuera, en la oscuridad, una madre se desgarraba en silencio. Y así pasó la noche. Al amanecer, la lluvia cesó. El sol asomó tímidamente, tiñendo el mundo de oro pálido. Tornado, exhausto pero sereno, aún no se había movido. Sabía que si se levantaba, el frío regresaría. Así que esperó. Por ellos. Fue entonces cuando uno de los pollitos, el más curioso, se alejó del grupo. Caminó tambaleante hasta el borde del prado, mirando hacia el arbusto donde Leona seguía escondida. «Mamá», chilló de repente, con una voz que resonó en el aire fresco de la mañana. Leona se paralizó. ¿La había reconocido? ¿O era solo un grito de esperanza? Pero el pollito insistió. Dio unos pasos más. Otros lo siguieron. Pronto, los 20 estaban mirando en su dirección, con ojos brillantes, confundidos, pero llenos de una emoción que no sabían nombrar. Tornado levantó la cabeza lentamente. Miró a Leona. No con reproche. Con compasión. Ve, pareció decirle su mirada. Ellos te necesitan. Aunque yo los proteja, tú eres su madre. Leona tragó saliva. Sus alas temblaban. Dio un paso. Luego otro. Y cuando estuvo a pocos metros, uno de los pollitos corrió hacia ella y se frotó contra su pata. «Mamá, mamá», repetía, como si nunca hubiera dudado de su regreso. Leona se derrumbó. Se dejó caer al suelo y abrió las alas lo más que pudo, envolviendo a todos los que pudieron entrar. Lloró. Lloró como nunca antes. Lágrimas de alivio, de culpa, de amor tardío. «Perdónenme, perdónenme», repetía una y otra vez, acariciando cada cabecita con el pico. Tornado observó desde lejos, sin intervenir. No con tristeza. Con paz. Porque sabía que su papel no era reemplazarla, sino sostenerla hasta que ella encontrara el valor de regresar. Marta, desde la puerta, sonrió entre lágrimas. «A veces, el abandono no es el final», dijo en voz baja. «Es solo el comienzo de una lección más grande». Pero en el fondo, nadie sabía lo que vendría después. Porque el mundo no perdona fácilmente. Y aunque los pollitos habían sido salvados, la granja entera empezaba a murmurar. Algunos animales no entendían. Otros juzgaban. Y en el bosque, algo más acechaba. Porque la noche anterior, mientras Tornado cuidaba a los pollitos, una sombra más oscura que la lluvia había observado desde lejos. Una raposa. Hambrienta. Astuta. Y ahora sabía dónde encontrar comida fácil. No se alejaba demasiado. Sus ojos se desorbitaban y sus alas se crispaban. «No te vayas muy lejos», cloqueaba, con una voz que temblaba más de lo que quería admitir. Tornado permanecía cerca, no invadiendo, solo vigilando. Su presencia era como un muro silencioso, invisible para los ojos, pero sólido para el peligro. Marta, mientras tanto, había preparado alpiste fresco y agua limpia, pero su rostro no reflejaba tranquilidad. Había notado algo esa mañana, huellas. Pequeñas, afiladas, marcadas en el barro junto al cerco del bosque. Huellas de raposa. «Lira», llamó en voz baja, sin levantar la vista del suelo. «¿Viste algo anoche?» La paloma descendió en espiral y se posó sobre la cerca, con las plumas erizadas. «Hay sombras. Más de una. Están hambrientas. Y saben que hay crías indefensas». Marta apretó los labios. Sabía que no podía encerrar a los pollitos para siempre. Necesitaban sol, aire, aprender a vivir. Pero también sabía que el mundo no era amable con los pequeños. «Tenemos que avisarles», murmuró. «Pero, ¿cómo se le advierte a una gallina del peligro? ¿Y a un caballo que ya ha dado todo?» En el prado, los pollitos jugaban, ajenos. Uno de ellos, el más travieso, se había alejado hasta el borde del bosque, picoteando unas bayas brillantes. «Ven aquí», gritó Leona, corriendo tras él, el corazón en la garganta. Fue entonces cuando el viento cambió. Un silencio repentino cayó sobre el campo. Las cigarras callaron. Hasta las hojas dejaron de susurrar. Tornado levantó la cabeza. Sus orejas giraron hacia el bosque. Sus músculos se tensaron. No relincó. No se movió bruscamente. Solo fijó la mirada en la línea de árboles, donde una sombra alargada se deslizaba entre los troncos. La raposa, delgada, pelirroja,
con ojos amarillos que brillaban como brasas. Había esperado. Observado. Y ahora, con los pollitos dispersos, veía su oportunidad. Leona lo vio al mismo tiempo. Un grito agudo, desgarrador, salió de su pico. ¡Corran! Todos aquí, ahora. Los pollitos, asustados, se agruparon al instante, pero el más pequeño, el que había ido tras las vallas, tropezó y cayó de costado, emitiendo un pío de terror. La raposa avanzó un paso. Luego otro. Con elegancia mortal. Tornado no duro. Con un movimiento que pareció sacudir la tierra, se interpuso entre la raposa y los pollitos. No atacó. No embestió. Solo se plantó allí, enorme, firme, con los hollares dilatados y los cascos clavados en el suelo. No hoy, pareció decir su postura. La raposa se detuvo. Dudó. Un caballo no era presa fácil. Pero el hambre la volvía imprudente. Dio un rodeo, buscando flanquearlo. Fue entonces cuando Tornado hizo algo que nadie en la granja jamás había visto. Abrió la boca y emitió un relincho profundo, gutural, que no era de furia, sino de advertencia ancestral. Un sonido que vibró en el aire como un trueno contenido. Las aves del bosque alzaron vuelo. Los perros de la granja vecina ladraron desde lejos. Y en ese instante, Marta salió corriendo con una escoba en mano, gritando con toda su fuerza. «¡Fuera! ¡Lárgate de aquí!». La raposa, sorprendida por el ruido, la estatura de Tornado y la furia humana, retrocedió. Miró una última vez a los pollitos, con una mezcla de frustración y resignación, y desapareció entre los árboles. El silencio regresó. Pero esta vez, era un silencio de alivio. Leona corrió hacia su pollito caído, lo abrazó con las alas y lo cubrió de besos invisibles. «Nunca más te suelto, nunca más», sollozó. Tornado, aún tenso, bajó lentamente la cabeza. Su respiración era agitada, pero sus ojos miraban a los pollitos con una ternura que dolía. Marta se acercó, con las manos temblando. «Gracias, Tornado», susurró, acariciando su cuello. Él solo parpadeó. No necesitaba palabras. Pero en el fondo del bosque, la raposa no se había ido lejos. Se sentó sobre sus patas traseras, observando. Porque el hambre no se va con un susto. Vuelve. Siempre vuelve. Y esta vez, no estaría sola. Porque en la oscuridad del crepúsculo, otra sombra se movía. Más grande. Más silenciosa. El peligro no había terminado. No los perdía de vista ni un segundo, y Tornado pastaba cerca, aunque sus ojos, siempre alerta, escudriñaban el borde del bosque cada pocos minutos. Pero Marta no podía quitarse de la cabeza aquella segunda sombra. No era imaginación. Lo había sentido en los huesos, como un escalofrío que no venía del viento, sino del instinto más antiguo, el de la amenaza. «Lira», llamó de nuevo, esta vez con urgencia, mientras recogía las herramientas del jardín. «¿Viste algo más allá de la raposa?». La paloma bajó en silencio, posándose sobre el poste del gallinero con las alas ligeramente abiertas, como si aún cargara el peso de lo que había visto. «No era solo una», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. «Había otra. Más grande. Quizás un zorro viejo, o algo peor». Marta tragó saliva. Sabía que en esas tierras, cuando los depredadores andaban en pareja, no buscaban solo alimento. Buscaban territorio. Y los pollitos eran una señal clara. Aquí hay vida indefensa. Aquí hay debilidad. Dentro del corral, uno de los pollitos, el mismo que había caído cerca del bosque, se acercó cojeando levemente a Tornado. El caballo lo miró, inclinó suavemente el cuello y lo rozó con el hocico, como si le dijera, «Estoy aquí». Leona observaba desde lejos, con el corazón partido entre el alivio y la culpa. Cada gesto de ternura de Tornado hacia sus crías era un recordatorio silencioso de su fracaso, y también de su redención. «¿Por qué lo haces?», le preguntó en voz baja, acercándose por fin al viejo caballo. «No son tus hijos», Tornado la miró. Sus ojos, oscuros y profundos, no tenían reproche. Solo comprensión. «Una vez tuve un potro», respondió con una voz que no era sonido, sino sentimiento, como si hablara directamente al alma de Leona. Era pequeño, curioso, como ellos. Y un día, se fue. Yo no pude protegerlo. Pero hoy puedo proteger a estos. Leona bajó la cabeza. Las lágrimas volvieron a humedecer su pico. Yo sí pude, y no lo hice. Pero volviste, dijo Tornado, con una calma que dolía. Eso es más de lo que muchos hacen. En ese momento,
Un ruido seco rompió el aire, como una rama quebrándose. Todos se tensaron. Tornado giró la cabeza hacia el bosque. Esta vez, no fue una sombra. Fue un par de ojos. Brillantes. Fijos. Observando. No era la raposa. Era más alto. Más fuerte. Un zorro rojo, viejo y cicatrizado, con una oreja desgarrada y una mirada que conocía el hambre de muchas primaveras. Se detuvo al borde del claro. No avanzó. Solo miró. Y en esa mirada había algo peor que el hambre. Paciencia. Sabe que no puede atacar ahora, murmuró Lyra, aterrizando junto a Marta. Pero volverá. Cuando la luna esté alta. Cuando todos duerman. Marta apretó los puños. Sabía que no podía vigilar toda la noche. Que no podía encerrar a los animales sin aire. Pero tampoco podía dejarlos a merced de bestias que no entendían de segundas oportunidades. Tornado, dijo, acercándose al caballo con voz temblorosa. ¿Puedes quedarte con ellos esta noche? Fuera del gallinero. Cerca del cerco. El caballo asintió con un leve movimiento de cabeza. No necesitaba explicaciones. Ya lo había decidido. Leona, por primera vez, se acercó a él no como rival, sino como aliada. Yo también me quedaré, dijo, con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. No volveré a huir. Tornado la miró. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No eran madre e intruso. Eran guardianes. Dos almas rotas que habían encontrado propósito en 20 vidas frágiles. La noche cayó lentamente. Las estrellas aparecieron, tímidas. Los pollitos, agotados por el susto del día, se acurrucaron entre las patas de Tornado, mientras Leona caminaba en círculos a su alrededor, vigilante, cloqueando suaves canciones de cuna que nunca supo que conocía. Y en el bosque, los ojos amarillos seguían brillando. Esperando, porque el verdadero peligro no llega con estruendo. Leona, con las plumas erizadas y el corazón latiendo como un tambor enjaulado, caminaba en círculos estrechos alrededor del grupo. Cada sombra le parecía una emboscada. Cada crujido, una garra acercándose. Duerman, por favor, duerman, susurraba, más para sí misma que para ellos. Tornado permanecía inmóvil, pero sus orejas giraban sin cesar, captando el más mínimo movimiento más allá del cerco. Sabía que vendrían. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Y entonces, lo sintió. Un olor. Fino, salvaje, a pelo mojado y tierra removida. Venía del este, desde el rincón más oscuro del bosque, donde ni la luna se atrevía a iluminar. Están aquí, dijo Tornado en silencio, con la voz que solo Leona podía sentir en su pecho. Ella se detuvo. Sus ojos se clavaron en la línea negra de los árboles. Y allí, entre dos troncos retorcidos, aparecieron dos pares de ojos amarillos. Brilliant sin parpadear. Sin prisa. La raposa y el zorro viejo. No se escondían ya. Habían decidido que la noche era suya. Leona, murmuró Tornado sin moverse. Lleva a los pollitos al gallinero. Yo los detendré. No, respondió ella, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Ya huí una vez. No lo haré otra. Tornado la miró por un instante, y en ese breve cruce de miradas hubo un pacto. No habría más abandono. Solo resistencia. Los depredadores avanzaron. Silenciosos. Sigilosos. La raposa por la izquierda, el zorro por la derecha, como si hubieran planeado el ataque durante días. El aire se volvió denso. Los pollitos, aún dormidos, se movieron inquietos, como si soñaran con garras. Entonces, Tornado hizo algo inesperado. Bajó la cabeza, arqueó el cuello y golpeó el suelo con una pata trasera. Una vez. 2 veces. El sonido resonó como un trueno sordo en la quietud de la noche. Vengan si se atreven. Pareció desafiar su postura. La raposa dudó. Retrocedió medio paso. Pero el zorro viejo, con los ojos entrecerrados por años de supervivencia, no se detuvo. Dio un salto lateral y se lanzó hacia el grupo de pollitos. Fue entonces cuando Tornado se movió. Con una agilidad que nadie creería posible en un cuerpo tan grande, giró sobre sí mismo y se interpuso con todo su peso. El zorro chocó contra su costado y rodó por el suelo, sorprendido. Antes de que pudiera levantarse, Tornado relinchó, un sonido profundo, gutural, que partió la noche en dos, y golpeó el suelo con ambas patas delanteras, levantando polvo y piedras. La raposa, asustada, se detuvo en seco. Ahora, Leona, gritó Tornado con su alma. Leona no perdió un segundo. Corrió entre los pollitos,
empujándolos con las alas, cloqueando órdenes urgentes. «Vamos, rápido, al gallinero». Los pequeños, despertando al fin, corrieron tras ella, tropezando, chillando, pero obedeciendo. Uno se quedó atrás, paralizado por el miedo. Tornado lo vio. Con infinita delicadeza, inclinó el hocico y lo empujó suavemente hacia el grupo. «Ve, yo te sigo». Pero el zorro ya se levantaba, con los dientes al descubierto. «No tienes escapatoria, caballo viejo», pareció decir su gruñido. Tornado no respondió. Solo se colocó entre él y el último pollito, con las patas firmes, el cuello arqueado, los ojos brillando con una luz que no era de este mundo. En ese momento, Marta apareció en la puerta trasera, con una linterna en una mano y una vieja campana de hierro en la otra. La hizo sonar con fuerza. Clang, clang, clang. El sonido metálico cortó la noche como un cuchillo. Los depredadores se detuvieron. Miraron a la casa, a la figura humana, al peligro que no podían vencer. Con un último gruñido de frustración, el zorro dio media vuelta. La raposa lo siguió, desapareciendo entre los árboles como sombras que el viento se lleva. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de victoria. Leona, desde la entrada del gallinero, miró a Tornado. Él estaba exhausto, con el costado rasguñado, pero vivo. Y los 20 pollitos, todos, estaban a salvo. «Gracias», dijo ella, con la voz quebrada. Tornado solo asintió. Luego, lentamente, se acercó al gallinero y se sentó junto a la puerta, como un guardián que no piensa rendirse. Marta bajó la linterna, con lágrimas en los ojos. «Nunca vi a un caballo hacer algo así», murmuró. Lira, posada en el techo, susurró, porque no era un caballo. Era un padre. Y en la oscuridad, mientras los pollitos volvían a dormir, abrazados a las patas de él seguía allí, sentado junto a la puerta del gallinero, con los ojos medio cerrados, el costado marcado por arañazos secos, pero la postura erguida. No había dormido. Ni siquiera había bebido. Solo había estado presente. Leona, dentro del gallinero, observaba a sus pollitos dormir, agotados por el terror y el escape. Pero su mirada volvía una y otra vez hacia la figura gris que los había salvado. Sentía un nudo en el pecho, admiración, vergüenza, gratitud y algo más difícil de nombrar. Respeto. Profundo, inquebrantable. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó en voz baja, saliendo del gallinero con pasos tímidos. Podrías haberte ido. Nadie te lo habría reprochado. Tornado abrió los ojos lentamente. Su mirada era cansada, pero serena. Cuando pierdes a alguien que amas, el mundo se vuelve hueco. Pero si puedes proteger a otros, aunque no sean tuyos, ese hueco se llena un poco. No con alegría, con propósito. Leona bajó la cabeza. Las palabras del caballo resonaban en su interior como campanas lejanas. Yo no merezco tu protección, ni la de mis hijos. No se trata de merecer, respondió Tornado, con una calma que dolía. Se trata de elegir. Tú elegiste volver. Eso ya es suficiente. En ese momento, Marta salió de la casa con una cubeta de agua fresca y un paño limpio. Se acercó sin decir nada, se arrodilló junto a Tornado y comenzó a limpiarle las heridas con manos suaves. «Eres un loco, viejo amigo», murmuró, con la voz temblorosa. «Pero el mejor loco que he conocido». Tornado solo parpadeó, como si aceptara el cumplido en silencio. Pero no todos en la granja compartían ese sentimiento. Desde el rincón del corral, un gallo viejo llamado Rufino observaba con el pico fruncido. Era orgulloso, territorial, y nunca había confiado en los gestos extraños. «Esto no es natural», cacareó, dirigiéndose a un grupo de gallinas que picoteaban nerviosas. «Un caballo cuidando pollitos. Bah, es una locura. Pronto atraerá más depredadores. Ya lo hizo anoche». Las gallinas murmuraron entre sí, inseguras. Algunas asentían. Otras miraban a Tornado con ojos brillantes, conmovidas. «Pero los salvó», dijo una joven gallina, tímidamente. «Los salvó hoy», replicó Rufino, inflando el pecho. «Pero mañana, ¿quién salvará a toda la granja cuando esos zorros vuelvan con más hambre y más rabia? Él no es uno de nosotros». Sus palabras sembraron dudas. El miedo, cuando no tiene forma clara, se aferra a cualquier sombra. Leona lo oyó todo. Y por primera vez, no se encogió. Alzó la cabeza, caminó hasta Rufino y lo miró fijamente. «Él no es uno de nosotros, pero es uno de ellos ahora. Y si no fuera por él,
Tus propios polluelos estarían muertos esta mañana. Así que, antes de juzgar, recuerda quién estuvo dispuesto a dar su cuerpo por los pequeños, y quien solo cacarea desde la cerca. Rufino abrió el pico, pero no salió sonido. Bajó la mirada y se alejó, avergonzado. Marta sonrió levemente, pero su expresión pronto se ensombreció. Porque mientras todos celebraban la victoria de la noche, ella había visto algo más al amanecer. Huellas. Muchas más. No solo 2 pairs. 3. Tal vez 4. Lira, llamó en voz baja. La paloma descendió en silencio. No eran solo 2, dijo Marta, señalando el varo junto al bosque. Vinieron más. Observaron. Aprendieron. Lira asintió, con las plumas erizadas. Esta noche no fue un ataque. Fue una prueba. Y les demostramos que hay presa fácil y defensa débil. Marta apretó los labios. Miró a Tornado, herido pero firme. A Leona transformada. A los 20 pollitos, inocentes y vulnerables. Entonces tendremos que estar listos para algo peor. Y en ese instante, como si el destino escuchara sus palabras, una brisa helada cruzó el prado. Las hojas susurraron. Y en lo profundo del bosque, una risa silenciosa, la risa del hambre organizada, comenzó a tejer su próxima emboscada. Aristotle. Ahora, mientras observaba a sus crías corretear bajo la vigilancia silenciosa de Tornado, una voz dentro de ella no dejaba de repetir. No eres suficiente. No lo fuiste entonces, y no lo serás ahora. Se alejó del grupo, caminando con la cabeza baja, hasta el rincón más apartado del corral, donde el viejo carro abandonado aún yacía medio cubierto de maleza. Allí, entre sombras y recuerdos, se dejó caer. ¿Por qué volví?, susurró, con la voz quebrada. Solo para ver cómo me necesitan, y saber que no puedo protegerlos como él. Sus lágrimas cayeron en silencio sobre el polvo seco. Fue entonces cuando oyó un suave aleteo. Lira descendió y se posó frente a ella, con los ojos brillantes y la postura serena. «Te escondes otra vez», dijo la paloma, sin reproche, solo tristeza. «No me escondo, solo pienso. Pensar no es malo, pero huir de ti misma sí lo es». Leona levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «¿Qué voy a hacer, Lira? Cada vez que intento ser madre, siento que me ahogo. El miedo me paraliza. Y mientras yo dudo, él actúa. Tornado no titubea. No llora. Solo protege». Lira inclinó la cabeza. Tornado no tuvo que aprender a amar. Ya lo sabía. Tú estás aprendiendo. Y eso duele. Pero el dolor no te hace débil. Te hace humana, gallina. Leona tragó saliva. Pero mis pollitos merecen a alguien fuerte. Alguien que no los abandone la primera vez que el mundo se pone oscuro. Ellos no quieren a alguien perfecto, Leona. Quieren a su madre. Aunque tiemble. Aunque llore. Aunque tenga miedo, si vuelve, ya es suficiente. Leona miró hacia el corral. Uno de sus pollitos, el más pequeño, se había separado del grupo y corría hacia ella, con las alas abiertas. «Mamá, mamá», chillaba, feliz solo por verla. Se lanzó contra sus patas y se frotó contra su pecho, como si no hubiera nada más importante en el mundo que ese abrazo. Leona lo envolvió con sus alas, temblando. lo siento tanto», murmuró, besándolo con el pico. «Él no te culpa», dijo Lira, suavemente. «Ninguno de ellos te culpa. Solo te necesitan. Y tú, los necesitas a ellos». Leona cerró los ojos. Y en ese silencio, escuchó algo que había ignorado durante días, el latido de su propio corazón. No era de miedo. Era de amor. Profundo, torpe, imperfecto, pero real. «Sí, los necesito. Más que el aire». Lira asintió. «Entonces deja de luchar contra ti misma. No tienes que ser como Tornado. Tienes que ser tú. Con tus alas, con tu voz, con tu forma de amar. Porque ellos no quieren un caballo. Quieren a su mamá». En ese momento, un relincho suave llegó desde el prado. Tornado la miraba desde lejos. No con expectativa. Con paciencia. Leona respiró hondo. Se levantó, con su pollito aún abrazado a su pecho. «Vamos», dijo, con una voz que, por primera vez, no temblaba del todo. «Tenemos mucho que enseñarles». Y caminó de regreso al corral, no como una heroína, sino como una madre que finalmente había aceptado que el amor no es ausencia de miedo, sino la decisión de quedarse a pesar de él. Pero mientras cruzaba el prado, una sombra pasó veloz sobre el cielo. No era un pájaro común.
Era un cuervo. Grande. Solitario. Y llevaba algo en el pico. Marta lo vio también. Frunció el ceño. Los cuervos no vienen solos, murmuró. Lyra alzó la vista inquieta. Están comunicándose. Los depredadores y los espías del bosque. Algo grande así prepara. Leona sintió un escalofrío. Miró a sus pollitos, luego a Tornado, y finalmente al horizonte, donde las nubes comenzaban a agruparse de nuevo. Esta vez, no huiría. Tornado, por su parte, había comenzado a caminar en círculos alrededor del corral, marcando el terreno con su presencia. No era solo vigilancia. Era advertencia. Su cuerpo herido aún dolía, pero cada paso que daba era más firme, como si la tierra misma lo respaldara. No volverán esta noche, dijo Marta, tratando de sonar segura mientras reforzaba el cerco con tablas viejas. Están esperando. O están planeando, respondió Lyra, posada sobre el techo del gallinero, con las plumas erizadas. Los cuervos no cantan sin razón. Y ese que vimos, llevaba una pluma rota en el pico. Es señal de alarma entre los depredadores del bosque. Leona escuchaba en silencio, mientras guiaba a sus pollitos hacia el comedero. Uno de ellos tropezó y cayó. Ella lo levantó con el pico, lo abrazó un instante y lo empujó suavemente hacia los demás. Cuidado, pequeño, el mundo no perdona los descuidos. Sus palabras sonaban duras, pero su mirada temblaba, porque sabía que no era el mundo el que no perdonaba, era ella misma. Al caer la tarde, cuando el sol se tiñó de sangre y las sombras se alargaron como dedos ansiosos, Leona decidió hacer algo que nunca antes había hecho: acercarse a Tornado no como madre, sino como igual. ¿Tú también sientes que esto no ha terminado?, le preguntó, parándose a su lado, con la mirada fija en el bosque. Tornado no respondió de inmediato. Solo respiró hondo, como si aspirara el peligro del aire. Ellos no vinieron solo por comida, dijo al fin, con esa voz que no era sonido, sino sentimiento. Vinieron por poder, por demostrar que pueden tomar lo que quieran. Y si no los detenemos, no solo vendrán por los pollitos, vendrán por todos. Leona tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Prepararnos. Juntos. Esa palabra, juntos, resonó en el pecho de Leona como un tambor de guerra. Por primera vez, no se sentía sola. No era la gallina débil que huyó. Era parte de algo más grande. Pero justo cuando el corral parecía encontrar un frágil equilibrio, un grito agudo rasgó el aire. ¡Mamá! ¡Mamá! Uno de los pollitos corría desesperado desde el extremo del prado, con las alas desplegadas y los ojos llenos de terror. Algo me siguió, desde el árbol. Volaba. Todos se tensaron. Marta corrió hacia él, lo tomó suavemente y lo envolvió con las manos. Tranquilo, pequeño. ¿Qué viste? Un pájaro grande, negro, con ojos rojos. Me miró y luego se fue volando rápido. Lyra bajó en picada. Es el cuervo espía, exclamó. Está marcando a los más pequeños. Ellos eligen a su presa antes del ataque final. Un silencio helado cayó sobre la granja. Tornado relinchó suavemente, pero esta vez no fue advertencia. Fue llamado. Esta noche no dormiremos, dijo, mirando a Leona. Esta noche, los protegeremos desde dentro y desde fuera. Leona asintió. Sabía lo que eso significaba. Sabía que tendría que enfrentar su mayor temor, no el bosque, no los zorros, sino su propia incapacidad para actuar cuando todo se derrumbara. Yo estaré con ellos, dentro del gallinero, dijo, con la voz más firme que jamás había tenido. Y tú, serás la muralla. Tornado inclinó la cabeza. Ysi kego prometim que no huiras. Leona lo miró a los ojos. Y en ese instante, vio no a un caballo, sino a un alma que había elegido amar sin condiciones. Nunca más, susurró. Lo juro. La luna empezó a asomar. El viento cesó. Y en lo alto, un cuervo solitario graznó 3 veces, como una cuenta regresiva. Porque esta noche no sería como la anterior. Esta noche, los depredadores no vendrían a probar. Vendrían a llevarse lo que creían suyo. Y en medio del corral, 2 corazones, uno pequeño y tembloroso, otro grande y dormiría. No podía, porque esta noche, el peligro no vendría solo por tierra. Lyra, llamó Marta en voz baja desde la puerta trasera, con una linterna apagada en la mano. ¿Viste algo en el cielo? La paloma descendió sin hacer ruido, posándose sobre el hombro de Marta con las plumas erizadas. Hay 3 cuervos ahora, volando en espiral sobre el bosque. No graznan, solo observan.
Es peor que antes. Marta apretó los labios. Miró hacia el prado, donde la silueta de Tornado se recortaba contra la luz lunar. Él lo sabe, susurró. Pero no puede estar en todas partes. Dentro del gallinero, uno de los pollitos más pequeños se despertó y miró a su madre con ojos brillantes. Mamá, vendrán otra vez. Leona tragó saliva. Quiso mentir. Quiso decirle que no, que todo estaría bien. Pero recordó las palabras de Lyra. Ellos no quieren una madre perfecta. Quieren una madre verdadera. Sí, quizás vengan, respondió, con la voz temblorosa pero honesta. Pero esta vez, no estarás solo. Estar contigo. Y afuera, él también estará. El pollito asintió, como si eso fuera suficiente. Y se acurrucó de nuevo bajo el ala de su madre. Afueras, el viento volvió a soplar. Pero esta vez, traía un sonido distinto. Un crujido seco. No de ramas. De garras sobre tierra. Tornado se detuvo. Bajó la cabeza. Sus hollares se dilataron. Ya están aquí, pensó. Y entonces, como si el bosque hubiera contenido la respiración durante horas, todo explotó. Un aullido agudo, no de zorro, sino de algo más feroz, rasgó la noche. Al mismo tiempo, desde el techo del granero, un cuervo descendió en picada, graznando con furia, como distracción. ¡Flap! 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 Los pollitos dentro del gallinero se levantaron asustados. ¡Mamá! ¡Mamá! Leona los reunió al instante, formando un círculo con su cuerpo, cubriéndolos con sus alas. No miren, cierren los ojos, confíen en mí. Afueras, Tornado relinchó con fuerza, golpeando el suelo con las patas traseras. Pero esta vez, no había uno ni dos enemigos. Había sombras por todas partes. Desde el este, el zorro viejo. Desde el oeste, la raposa. Y desde el norte, un lobo joven, flaco y desesperado, con los ojos inyectados en rojo. Los cuervos graznaban desde los árboles, señalando, guiando. Era una emboscada coordinada. Tornado sabía que no podría detenerlos a todos. Pero no tenía que hacerlo. Solo tenía que ganar tiempo. Con un movimiento rápido, se lanzó contra el lobo, obligándolo a retroceder. El zorro aprovechó para correr hacia el gallinero, pero Marta salió corriendo con la linterna encendida, gritando con toda su fuerza. ¡Fuera, malditos! ¡Lárguense! El haz de luz cegó al zorro por un instante. Fue suficiente. Dentro del gallinero, Leona oyó las patas del zorro arañando la madera. Su corazón se detuvo. Miró a sus pollitos. Vio el terror en sus ojos. Y en ese momento, algo en ella se rompió, y se reconstruyó. «No», gritó, con una voz que nunca supo que tenía. Corrió hacia la puerta del gallinero, la empujó con todo su peso y cloqueó con furia, con valentía, con amor puro. «Atrás, si tocas a uno, tendrás que pasar por mí». El zorro se detuvo. Parpadeó, sorprendido. Nunca había visto a una gallina enfrentarlo así. Y en ese segundo de duda, Tornado llegó. No atacó. Solo se plantó detrás de Leona, enorme, imponente, con los ojos brillando como brasas. «Ella es su madre», pareció decir su postura. «Y yo soy su guardián». El zorro retrocedió. Miró a sus compañeros. El lobo ya huía. La raposa se escondía entre los arbustos. Los cuervos callaron. Porque habían entendido algo esa noche. No estaban frente a presas. Estaban frente a una familia. Y las familias no se rompen fácilmente. El silencio regresó. Pero esta vez, era un silencio de respeto. Leona temblaba. Pero no de miedo. De orgullo. Se giró y miró a Tornado. «Lo hicimos», susurró. Él solo inclinó la cabeza. «Juntos». Y mientras los primeros rayos del alba comenzaban a asomar en el horizonte, los 20 pollitos salieron del gallinero, corriendo hacia sus padres, uno de plumas, otro de cascos, como si supieran que, aunque el mundo fuera cruel, ellos tenían un hogar. Pero en lo profundo del bosque, el lobo herido miraba hacia la granja con ojos llenos de rabia. «Aquí, no aquí, cuidado, ven, bien hecho». Tornado, por su parte, no se alejaba. Se sentaba bajo la sombra del nogal, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada aleteo, cada crujido sospechoso. Su cuerpo aún mostraba las marcas de la batalla, arañazos en el cuello, tierra seca en los cascos, un leve cojeo en la pata trasera. Pero su espíritu brillaba como nunca. Uno de los pollitos, el más pequeño, el que siempre se perdía, se acercó al caballo con pasos torpes. Se detuvo frente a su pata delantera,
Lo miró con ojos redondos y, sin dudar, trepó por su corvejón hasta acomodarse entre el pliegue de su rodilla. Tornado no se movió. Solo bajó la cabeza y rozó suavemente la cabecita amarilla con el hocico. ¿Te quedas conmigo hoy?, pareció preguntar. El pollito emitió un pío contento. Y cerró los ojos, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Pronto, otro lo imitó. Y luego otro. Hasta que 5 de ellos estaban subidos sobre Tornado, como si fuera una montaña viva hecha de pelaje y calor. Los demás jugaban cerca, sabiendo que, si algo pasaba, su papá caballo los protegería. Leona observaba desde lejos, con el corazón henchido. No había celos. Solo gratitud. Porque ahora entendía, no era una competencia. Era una alianza. Ella les daba raíces. Él les daba alas. Nunca imaginé que vería esto, murmuró Marta, acercándose con un balde de agua fresca. Un caballo enseñando a pollitos a descansar en la altura. Lira descendió y se posó sobre el borde del balde. El amor no pregunta especies. Solo pregunta, ¿estás dispuesto a dar? Marta asintió, con los ojos brillantes. Pero en medio de esa ternura, un ruido sutil rompió la calma. Un crujido. No del bosque. Del techo del granero. Ambas miraron hacia arriba. Allí, quieto como una estatua negra, estaba el cuervo. El mismo de la noche anterior. Pero esta vez, no graznaba. Solo miraba. Y en su pico, sostenía una pluma roja, manchada de sangre. Marta palideció. Esa no es sangre de zorro, ni de lobo. Lira entrecerró los ojos. Es de otro cuervo. Uno que osó advertir a los depredadores. Lo mataron por traicionarlos. Un escalofrío recorrió el corral. Tornado levantó la cabeza. Sus ojos se oscurecieron. No fue una victoria, dijo en silencio, para que solo Leona lo oyera. Fue una declaración de guerra. Leona sintió el peso de esas palabras como una piedra en el pecho. Miró a sus pollitos, riendo, durmiendo, confiados, y supo que la paz era solo una ilusión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. Prepararnos para lo peor, respondió Tornado. Porque si vinieron con lobos y cuervos, la próxima vez vendrán con todo el bosque. En ese momento, el cuervo soltó la pluma ensangrentada. Cayó lentamente, girando en el aire, hasta posarse sobre el suelo del corral, justo frente a los pollitos. Uno de ellos la picoteó, curioso. No, gritó Leona, corriendo a apartarlo. Pero ya era tarde. El mensaje había sido entregado. Y en el viento, una nueva brisa trajo un susurro antiguo, casi olvidado. Cuando el cuervo deja caer la pluma roja, la muerte viene con el alba. Los pollitos no entendieron. Pero Leona sí. Y por primera vez desde que volvió, sintió que el miedo no era su enemigo. Sus pollitos, ajenos al presagio, seguían jugando junto a Tornado, que ahora los observaba con una tensión silenciosa en los músculos. Tienes que hablar con él, dijo Lira, posándose suavemente sobre la cerca, cerca de Leona. No puedes cargar con esto sola. ¿Hablar con quién?, preguntó Leona, sin apartar la vista de la pluma. Con Tornado. Con Marta. Con todos. Porque si lo que temes es verdad, no hay tiempo para dudas. Leona tragó saliva. Sabía que Lira tenía razón. Pero cada vez que abría el pico para hablar, las palabras se le atoraban en la garganta. No por miedo a ser escuchada, sino por miedo a que, al nombrar el peligro, éste se hiciera real. Fue entonces cuando uno de sus pollitos, el mismo que trepaba sobre Tornado, corrió hacia ella, sosteniendo en el pico un trozo de heno. «Mamá, mira, hice una cama para ti». Leona lo miró. Sus ojos brillaban con inocencia absoluta. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró, y se endureció. «No puedo protegerlo si sigo callando», murmuró. Se acercó a Tornado con pasos firmes, aunque las patas le temblaban. Él la vio venir. Bajó la cabeza, permitiendo que los pollitos se deslizaran suavemente al suelo. «La pluma no es solo una advertencia», dijo Leona, con la voz baja pero clara. «Es una señal. Los cuervos no matan a sus propios mensajeros a menos que el enemigo sea mayor». Tornado la miró fijamente. «¿Qué sabes?» Leona respiró hondo. «Mi madre, antes de morir, me contó historias. De cuando los lobos no cazaban solos. De cuando los zorros se aliaban con los cuervos. Y de cuando el viejo oso del norte bajaba del monte». Tornado así tensó. «Ese oso fue expulsado hace años. Dicen que murió». «Dicen, pero nadie lo vio.
Y si está vivo, viene por venganza. Porque esta granja fue su territorio antes de que Marta la construyera. Un silencio pesado cayó entre ellos. Marta, que había estado reparando el cerco, se acercó al oír las últimas palabras. ¿El oso?, preguntó, con la voz temblorosa. Pero, eso fue hace más de 20 años. Yo era niña. Lo atraparon en una trampa, y lo liberaron lejos de aquí. Los osos no olvidan, intervino Lyra, con gravedad. Y menos uno que perdió a sus crías en ese mismo bosque, el mismo año que tú llegaste, Marta. Marta palideció. Miró al horizonte, como si pudiera ver el pasado regresando en forma de sombra. Entonces, todo esto, no es por hambre. Es por rencor. Tornado relinchó suavemente, pero esta vez no fue de advertencia. Fue de duelo. Si viene, no vendrá solo. Vendrá con todo el bosque a sus espaldas. Y no querrá pollitos. Querrá destruirlo todo. Leona miró a sus crías. Estaban riendo, persiguiendo mariposas, confiadas. Y supo que no podía esperar a que el peligro llegara. Entonces, tenemos que irnos, dijo, con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. Antes de que sea demasiado tarde. Marta negó con la cabeza. No podemos abandonar la granja. Es nuestro hogar. ¿Y si huimos? ¿A dónde iremos? El bosque está lleno de ellos. Entonces, luchamos, dijo Tornado, con una calma que helaba la sangre. Pero no como antes. Esta vez no defendimos. Atacamos primero. Todos lo miraron, sorprendidos. Atacar, repitió Leona. ¿Cómo? Los cuervos son sus ojos. Si cegamos al cuervo, cegamos al enemigo. Lyra asintió lentamente. Hay una forma, antigua, peligrosa, pero posible. ¿Qué es?, preguntó Marta. La paloma miró al cielo, donde otro cuervo comenzaba a girar en círculos. El nido del silencio. Un lugar en lo alto del acantilado, donde los cuervos no se atreven a volar. Si logramos atraer al líder allí, y romper su vínculo con el oso, el resto se dispersará. Pero, ¿quién iría?, preguntó Leona, con el corazón en la garganta. Tornado la miró. Yo. No, exclamó Leona. Ya diste demasiado. Yo iré. Tú eres su madre. Tu lugar está con ellos. Y tú eres su padre, gritó Leona, con lágrimas en los ojos. No puedo perderte también. Tornado se acercó, bajó la cabeza hasta quedar frente a ella, y rozó suavemente su pico con el hocico. Si no voy, perderás a todos, incluido a mí. En ese momento, el viento cambió, y desde lo lejos, un rugido profundo, antiguo, resonó en las montañas. No era un gruñido, era una promesa. Vandra. Entre los árboles más altos, una sombra comenzaba a moverse. No era rápida, era lenta, deliberada, como si supiera que el miedo era más poderoso que las garras. Ya viene, murmuró Marta, aferrando la pala con ambas manos, aunque sabía que era inútil contra algo así. Lyra alzó vuelo, pero no huyó. Se posó sobre el techo del granero, vigilante. No es solo el oso, dijo, con la voz tensa. Mira. Y entonces lo vieron. Tras la sombra gigantesca, otras figuras emergían. Lobos, zorros, incluso un jabalí viejo, con colmillos amarillentos. El bosque entero parecía haberse levantado en armas. Leona sintió que sus patas se volvían agua. Pero esta vez, no pensó en huir. Pensó en sus pollitos. En sus 20 corazones latiendo al unísono. Y en Tornado, que ya daba un paso adelante. Tornado, no, susurró, corriendo tras él. Quédate con ellos, dijo él, sin mirar atrás. Protégelos. Yo detendré al líder. Pero es un oso, te matará. Tornado se detuvo. Giró lentamente y la miró con una ternura que dolía. Si me quedo aquí, todos morirán. Si voy, al menos tú tendrás tiempo para llevarlos al nido del silencio. Lyra te guiará. Leona negó con la cabeza, las lágrimas rodando por su pico. No puedo, no sin ti. Sí puedes. Porque ya no eres la gallina que huyó. Eres su madre. Y las madres hacen lo imposible. Antes de que Leona pudiera responder, Tornado echó a correr. No hacia el bosque. Hacia el acantilado. Sabía que si el oso lo seguía, alejaría el peligro del corral. Y funcionó. La sombra gigantesca se detuvo un instante, luego giró y lo siguió, con pasos pesados que hacían temblar el suelo. Tornado, gritó Leona, desgarrada. Pero él ya estaba lejos. Marta corrió a su lado.
Tenemos que irnos, ahora. No, no sin él. Él lo hizo por ustedes. No lo hagas perder el sacrificio. Leona miró a sus pollitos. Estaban agrupados, temblando, pero callados, como si supieran que el silencio era su única arma. Con un último vistazo al acantilado, donde la figura gris de Tornado se perdía entre las rocas, Leona dio la orden. «Vamos, síguenme». Los pollitos obedecieron al instante. Marta los guió hacia el sendero trasero, el más oculto, mientras Lyra volaba en círculos, marcando el camino. «Rápido. El nido del silencio está al otro lado del risco. Allí los cuervos no se atreven a entrar». Subieron por el sendero empinado, con las patitas resbalando en la tierra húmeda. Uno tropezó. Leona lo levantó sin dudar. «Vamos, pequeño, tú puedes». Detrás de ellos, los aullidos se acercaban. Los lobos habían entrado al corral, pero no encontraron presa. Solo un gallinero vacío, y una pluma roja aún en el suelo. En lo alto del acantilado, Tornado se detuvo al borde de un precipicio. Frente a él, el oso se alzó sobre sus patas traseras, enorme, con cicatrices antiguas en el pecho y ojos llenos de una rabia que llevaba décadas fermentando. «Esta granja fue mía», gruñó el oso, con una voz que parecía piedra raspando piedra. «Ya no», respondió Tornado, sin retroceder. «Ahora es de los pequeños. Y yo soy su guardián». El oso rugió, lanzándose contra él. Pero Tornado no huyó. Embistió. Y en ese choque de fuerzas, mientras el viento aullaba y las rocas temblaban, él, «Tú no eres de aquí», rugió el oso, golpeando el aire con una garra. «No tienes derecho a proteger lo que no es tuyo». Tornado relinchó, no de dolor, sino de desafío. «El amor no necesita permiso. Solo necesidad. Y ellos, me necesitan». El oso embistió. Tornado esquivó con agilidad sorprendente para su tamaño, giró y golpeó con las patas traseras, alcanzando al oso en las costillas. El gigante retrocedió, sorprendido. Nadie lo había hecho retroceder en años. Abajo, en el sendero empinado, Leona escuchaba los ecos del combate. Cada relincho, cada rugido, le atravesaba el pecho como una espina. «Mamá, tengo miedo», chilló uno de los pollitos, aferrándose a su ala. Leona lo abrazó sin detenerse. «Yo también, pero no podemos parar. Él está luchando por darnos tiempo. Y nosotros, luchamos por llegar». Lyra volaba en círculos sobre ellos, marcando el camino con graznidos urgentes. Allí, el nido del silencio, rápido. Al final del sendero, entre rocas negras y musgo antiguo, se abría una cueva baja, cubierta de enredaderas. Era estrecha, oscura, pero segura. Los cuervos jamás se acercaban. Decían que allí habitaba el espíritu de la montaña, y que quien entraba con intención pura, salía protegido. «Adentro, todos», ordenó Marta, ayudando a los más pequeños a cruzar el umbral. Los pollitos entraron. En tropel, temblando, pero obedeciendo. Leona fue la última. Se detuvo en la entrada, mirando hacia el acantilado. «Tornado, por favor». En ese momento, un relincho desgarrador cortó el aire. No era de advertencia. Era de agonía. Leona sintió que su corazón se rompía en dos. «No», gritó, dando un paso atrás. Pero Lyra descendió y la empujó suavemente con las alas. «Él eligió esto. Honra su elección. Protégelos tú ahora». Leona cerró los ojos. Las lágrimas cayeron libres. Luego, con un último suspiro de dolor, entró en la cueva. Dentro, el silencio era absoluto. Ni el viento, ni los aullidos, ni siquiera el eco del combate llegaban allí. Solo el suave pío de sus crías, buscando consuelo. «¿Estamos a salvo, mamá?», preguntó el más pequeño. Leona los reunió bajo sus alas, temblando, pero firme. «Sí, mientras yo respire, estarán a salvo». Afueras, en lo alto del acantilado, el oso se alzó sobre Tornado, que yacía en el suelo, con una pata doblada y la respiración entrecortada. La victoria parecía asegurada. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Tornado, con las últimas fuerzas que le quedaban, giró la cabeza y miró hacia el horizonte, hacia la cueva donde estaban los pollitos. Y en sus ojos no había miedo. Había paz. «Vale la pena», murmuró, con la voz apenas un aliento. Y en ese instante, el sol se ocultó por completo. Una sombra más grande que la del oso cayó sobre el acantilado. El oso se detuvo. Parpadeó. Miró al cielo. Allí, en lo alto, una águila real descendía en espiral,
con las alas desplegadas como un manto de justicia. Era vieja, majestuosa, y sus ojos dorados brillaban con la sabiduría de 1000 lunas. «Este lugar ya no te pertenece», dijo el ave, con una voz que resonó en el alma del oso. El gigante retrocedió. Por primera vez en su vida, sintió algo más fuerte que el rencor: respeto. Miró a Tornado, luego al horizonte, y con un último gruñido de derrota, dio media vuelta y desapareció entre los árboles. El bosque entero cayó. La águila descendió junto a Tornado, rozó su frente con una ala. «Descansa, guardián. Tu labor no ha terminado, solo cambia de forma». Y mientras la noche cubría el valle con su manto, en la cueva del nido del silencio, Leona sintió un calor extraño en el pecho. No era miedo, era esperanza, porque aunque no lo veía, sabía que Tornado aún estaba con ellos. No en cuerpo, sino en espíritu. «Dejado. ¿Vendrá por nosotros?», preguntó uno de los más grandes, con la voz apenas un hilo. Leona lo miró, acariciando su cabecita con el pico. «No, ya no. ¿Por qué?». «Porque él ya cumplió su promesa». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de miedo. Eran de gratitud, de amor, de duelo. Afueras, Marta y Lira vigilaban desde la entrada de la cueva. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Y entre ellas, una más brillante que las demás parecía parpadear con insistencia. «Es él», murmuró Lira, con la voz suave. «Los espíritus de los guardianes siempre se convierten en estrellas, para seguir viendo a quienes protegieron». Marta asintió, con los ojos húmedos. «Nunca olvidaré lo que hizo». Dentro de la cueva, Leona se levantó lentamente. Miró a sus pollitos, luego a la entrada, y finalmente al cielo a través de la grieta en la roca. «Tornado», susurró. «No sé si me oyes, pero te necesito. No para luchar, para enseñarme. Porque ellos aún necesitan un padre». En ese instante, una brisa suave entró en la cueva. No venía del exterior. Venía de dentro, como si la montaña respirara con ella. Y en esa brisa, Leona sintió algo, una presencia. Cálida, familiar, firme. «Estoy contigo», pareció decir el viento. Y entonces, algo increíble ocurrió. Uno de los pollitos, el más pequeño, el que siempre trepaba sobre Tornado, se despertó. Se levantó, caminó hasta la entrada de la cueva y miró al cielo. Luego, sin razón aparente, emitió un pío suave, pero imitó, con toda su alma, el sonido de un relincho. Los demás se despertaron. Lo miraron. Y uno tras otro, comenzaron a hacer lo mismo. No con miedo, con homenaje. Leona se acercó, con el corazón desbocado. «¿Qué hacen?». «Lo llamamos», dijo el pequeño. «Porque papá caballo nunca se fue. Solo cambió de forma». Leona cayó de rodillas. Las lágrimas ya no podían detenerse. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran de conexión, de fe. «Tienes razón», murmuró. «Él sigue aquí. En cada paso que damos. En cada ala que abro. En cada latido de ustedes». Marta entró en la cueva, con los ojos brillantes. «El bosque está en calma. Los lobos se han ido. Incluso los cuervos callan». «Porque entendieron», dijo Lira, posándose junto a Leona. «El verdadero poder no está en el miedo, sino en el amor que no muere». Leona miró a sus pollitos. Ya no eran solo crías asustadas. Eran sobrevivientes. Hijos de una gallina que aprendió a quedarse, y de un caballo que eligió darlo todo. «Entonces, ¿salimos?», preguntó Marta. Leona respiró hondo. Miró al cielo una última vez, donde la estrella más brillante seguía parpadeando. «Sí, vamos a casa». Porque el alba no era solo una granja. Era un legado. Y mientras los 20 pollitos salían de la cueva, caminando con la cabeza alta, guiados por su madre y custodiados por el viento, el sol comenzó a asomar en el horizonte. No como testigo, como promesa. Leona caminaba al frente del grupo, con la cabeza erguida, aunque las patas aún le temblaban. Detrás de ella, sus 20 pollitos avanzaban en formación, no como crías perdidas, sino como una familia que había atravesado el fuego y salido transformada. Marta los seguía en silencio, con Lira posada en su hombro, observando cada paso como si temiera que el suelo se los tragara de nuevo. Al llegar al corral, todo estaba como lo habían dejado, el comedero medio vacío, el gallinero con la puerta entreabierta, y en el centro del prado, la sombra de Tornado aún marcada en la tierra, como si su presencia no hubiera querido irse.
Uno de los pollitos se detuvo allí. Se agachó y rozó el suelo con el pico. Aquí, él nos abrazaba, dijo, con la voz temblorosa. Leona se acercó. Miró el lugar donde Tornado solía sentarse, donde los pollitos trepaban sobre su lomo, donde su aliento cálido los protegía del frío. Y en ese instante, supo que no podía llenar ese espacio, pero tampoco tenía que hacerlo. No vamos a reemplazarlo, murmuró, mirando a sus crías. Vamos a honrarlo. Cada día. Marta se acercó con un cubo de agua fresca y lo dejó junto al nogal. Él siempre bebía aquí, por la mañana. Leona asintió. Luego, con una determinación que nacía del dolor mismo, se dirigió al centro del corral y cloqueó suavemente. Hoy, aprendemos algo nuevo. Los pollitos se reunieron al instante. ¿Qué, mamá? A cuidarnos los unos a los otros, como él lo hizo con nosotros. Y así comenzó un nuevo ritual. Leona enseñaba a los más grandes a guiar a los pequeños. Los más ágiles vigilaban el cielo. Los más fuertes formaban círculo cuando el viento soplaba fuerte. Y cada atardecer, todos se reunían bajo el nogal, donde Leona contaba historias de un caballo gris que amaba sin pedir nada a cambio. ¿Era fuerte, mamá?, preguntó uno. Más fuerte que cualquier bestia del bosque, respondió Leona, con los ojos brillantes. Porque su fuerza no venía de sus patas, venía de su corazón. En ese momento, una brisa suave movió las hojas del nogal. Y en esa brisa, todos sintieron lo mismo, una caricia, una presencia, una promesa. Él está aquí, dijo el pollito más pequeño, sonriendo. Leona cerró los ojos. Sí, estaba. Pero mientras la paz parecía instalarse de nuevo, Marta notó algo extraño. En el suelo, junto al comedero, había huellas. No de zorro, no de lobo. Eran más pequeñas. Redondas. De patas de ave, pero no de cuervo. Lira, ¿qué es esto? La paloma descendió y olió el rastro. Son de Perdices. Y traen algo atado a una pata. Se acercó y, con el pico, desató un pequeño rollo de hoja seca. Dentro, dibujado con tinta de baya, había un símbolo, un círculo con una estrella en el centro. Es el sello de las aves del norte, murmuró Lira, con los ojos muy abiertos. Significa alianza. ¿Alianza?, repitió Marta. Sí, las bestias del bosque no han sido derrotadas, solo dispersadas. Pero ahora, las aves libres, los ciervos del monte, incluso los tejones, saben lo que ocurrió aquí. Y quieren ayudar. Porque si el oso vuelve, vendrá con todo el odio del mundo. Leona miró a sus pollitos, luego al horizonte. Entonces, no terminó. No, dijo Lira. Pero esta vez, no estaremos solos. Y en ese instante, desde lo alto del cielo, un vuelo de garzas pasó en formación perfecta, como una bendición silenciosa. Leona respiró hondo. Miró el lugar donde Tornado solía estar, y supo que su legado no era solo protección. Era comunidad. Los 20 se sentaron en círculo, atentos. El valor no es no tener miedo. Es sentirlo, y quedarse igual. Uno de los más grandes inclinó la cabeza. Como tú, mamá, ¿cuándo volviste? Leona tragó saliva. Asintió. Sí. Y como él, cuando se interpuso entre ustedes y la oscuridad. En ese momento, un ruido suave llegó desde el bosque. No era amenaza. Era paso ligero, respetuoso. Todos se tensaron, hasta que vieron aparecer a una familia de ciervos, una hembra y 2 crías, con los ojos grandes y tranquilos. Detrás de ellos, un tejón emergió de entre las zarzas, y más arriba, en las ramas bajas, una pareja de perdices observaba en silencio. Marta salió de la casa, sorprendida. «Han venido», murmuró. Lira descendió y se posó sobre el hombro de Leona. «La alianza ha comenzado. El bosque ya no es enemigo. Es vecino». Leona miró a los recién llegados. No cacareó. No los ahuyentó. Solo inclinó la cabeza, en señal de respeto. La cierva respondió con un suave movimiento de orejas. «Gracias», pareció decir su mirada, «por mostrar que otro camino es posible». Y así, sin palabras, sin pactos escritos, la granja El Alba se convirtió en algo más grande. Un refugio no solo para sus habitantes, sino para todos los que creían que la compasión podía ser más fuerte que el instinto. Pero en medio de esa paz floreciente, uno de los pollitos, el mismo que había imitado el relincho de Tornado, se alejó del grupo. Caminó hasta el borde del prado, donde la hierba era más alta, y allí, entre las raíces del viejo roble,
Encontró algo enterrado. Un mechón de pelo gris, atado con una brizna de hierba seca. Lo tomó con el pico y corrió hacia Leona. «Mamá, es de papá caballo». Todos se acercaron. Leona tomó el mechón con delicadeza. Aún olía a tierra, a sudor, a valentía. «Él lo dejó aquí, para nosotros», susurró. En ese instante, el viento cambió. Una ráfaga suave, cálida, envolvió a todos. Las hojas susurraron. Las aves callaron. Y en el aire, como un eco lejano, resonó un relincho, no de advertencia, sino de orgullo. Los pollitos se miraron entre sí. Luego, sin hablar, formaron un círculo alrededor de Leona y colocaron el mechón en el centro, como ofrenda. «Nunca te olvidaremos», dijo el más pequeño. Y Leona supo que Tornado no había muerto. Había sembrado. Porque ahora, cada pollito que corría, cada ala que se abría, cada mirada que desafiaba el miedo, llevaba su espíritu. Marta los observaba desde la puerta, con una sonrisa triste y hermosa. Han crecido fuertes, porque fueron amados de verdad. Pero mientras el sol se ocultaba, pintando el cielo de púrpura y oro, una sombra cruzó el horizonte. Lejana, solitaria, inconfundible. Una silueta oscura, enorme, caminaba por la cresta de la montaña más alta. El oso. No atacaba. Solo miraba. Observaba. Y en sus ojos, ya no había solo rencor. Había duda. Porque había visto lo imposible. Enemigos convertidos en aliados, especies distintas compartiendo agua, un caballo muerto cuyo nombre aún hacía temblar al viento. Y eso, lo confundía más que cualquier batalla. Porque el odio sabe cómo luchar contra el odio. Pero no sabe cómo vencer al amor que no pide nada a cambio. Y en el corral, Leona apretó el mechón contra su pecho, miró a sus hijos, y supo que, aunque el peligro regresara, ya no estaban indefensos. Tornado solía descansar, y abrió la página en blanco que había guardado durante semanas. «Hoy escribiré la verdad», murmuró. Lira descendió y se posó junto a ella. «¿Qué dirás?» Marta mojó la pluma en tinta negra y, con mano firme, escribió. A veces, quien parece más extraño a nuestro lado es quien nos enseña el verdadero significado de cuidar. Levanta la vista. Leona se acercaba, seguida por sus 20 hijos, que ahora caminaban con la cabeza alta, sin necesidad de ser guiados. Se detuvieron frente a Marta. Uno de ellos, el más pequeño, el que siempre trepaba sobre Tornado, llevaba en el pico una flor silvestre azul. «Para papá caballo», dijo, dejándola suavemente sobre la raíz más grande del nogal. Leona miró la flor, luego al cielo, donde una estrella parpadeaba incluso en plena tarde. «Él nos ve», susurró. «Siempre», respondió Marta. En ese momento, desde el bosque, la cierva apareció con sus crías. Detrás, el tejón y las perdices. Incluso los cuervos, ahora aliados, graznaron desde lo alto, no como advertencia, sino como saludo. La granja ya no era un refugio aislado. Era un corazón vivo, latiendo en medio del valle, donde cada criatura, sin importar su especie, encontraba lugar si traía paz en el alma. Leona se acercó a Marta y apoyó suavemente el pico en su rodilla. «Gracias, por no rendirte conmigo». Marta sonrió, con los ojos brillantes. «Tú no necesitabas que yo no me rindiera. Necesitabas creer en ti misma. Y lo hiciste». Leona miró a sus hijos. Ya no los veía como frágiles criaturas que debía proteger a toda costa. Los veía como seres capaces de amar, de elegir, de honrar. Y supo que Tornado no había muerto en vano. Había sembrado un legado que ni el tiempo ni el miedo podrían borrar. «El título de esta historia», dijo Lira, con voz suave, «no habla solo de abandono. Habla de redención. Porque Leona abandonó, pero volvió. Y el caballo padre hizo lo impensable. Amó como si fuera suyo lo que nunca nació de él». Marta cerró el diario y lo guardó contra su pecho. Y así será recordado. No como una fábula, sino como verdad. El viento sopló entonces, cálido y largo, trayendo consigo el susurro de las hojas, el canto de las aves, y en lo lejos, un relincho suave, casi invisible, pero real. Todos lo oyeron. Y nadie tuvo miedo. Porque el verdadero final no era la ausencia del peligro. Era la certeza de que, aunque el mundo se oscureciera, siempre habría alguien dispuesto a hacer lo impensable, por amor. Leona alzó la cabeza, miró a sus hijos, y cloqueó suavemente. «Vamos a casa». Y mientras caminaban juntos bajo el cielo que ya no amenazaba, sino abrazaba, el sol se hundió tras las colinas, no como fin,
sino como promesa, de que en el alba, cada amanecer sería un nuevo acto de